Equipo. Gracias por este tiempo que nos das para que este grupo de hijos tuyos, seamos enseñados en consejería para la familia. Debemos estar aptos e instruidos, preparados para dar razón de la fe en los diversos temas, como esto de la familia, que es un tema importante, que como todos los demás, Señor, queremos, Señor, dar la propuesta que tú tienes para la familia, Señor. Usa al pastor Víctor con todo esta, este conocimiento que tú le has dado, Señor. Dale entendimiento y que el Espíritu Santo ilumine su mente, su corazón para comunicar estas enseñanzas. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Ok, entonces vamos a hablar hoy un poco de las adicciones en estos 120 minutos. Y creo que hacemos un break o nos vamos directo. 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 Ok, va que va. Eso está ahí. Ok, vamos a hablar un poco de las adicciones y de acuerdo al conflicto que estaban ustedes mencionando, ¿verdad? De cómo está el país y todo esto conlleva muchas cosas. Y todo es un objetivo ahí. Y nosotros somos el objetivo de todos estos negocios y toda esta forma en que se va entretejiendo, las estructuras se van fortaleciendo cada día más para seguir aniquilando a la población de una u otra manera. Pero bueno, vamos a hablar hoy de las adicciones y comprender qué son las adicciones, cómo afectan el cerebro, emociones, familia y vida espiritual, conocer caminos de prevención y sanidad, que eso es importante básicamente en esta intoxicación que hay a nivel mundial, como nunca se había tenido esta dimensión por todos lados, por diferentes áreas en que se va afectando y entra por la vista, por la nariz, por los oídos. Entonces los cinco sentidos están totalmente bombardeados todos los días de una u otra manera. Hoy es cuando el ser humano eh, está más a la merced, principalmente los jóvenes y los adolescentes, a la merced del Fono sapiens, ¿no? Que es un alto grado de peligro cuando no se utiliza bien y hay que analizarlo porque ahí es donde viene todo ese cambio mental y ese adoctrinamiento. Ok, a ver, objetivos específicos, vamos a diferenciar tipos de adicciones, comprender el impacto neurobiológico, reconocer señales de alerta, reflexionar desde la fe y valores, proporcionar herramientas de prevención y recuperación en esa parte, porque cada individuo es diferente, ¿no? Los que hemos eh, trabajado en diferentes grupos de alcohólicos anónimos y drogadictos anónimos, y yo en mi experiencia, ¿no? Que viví la drogadicción y el alcoholismo, entonces sé en muchas veces que no es fácil, es una lucha constante que no se deja y ahí está en las diferentes áreas. Entonces, ¿qué es una adicción? Vamos a ver. Definición: dependencia física o psicológica hacia una sustancia o conducta que genera placer inmediato, pero consecuencias negativas. Y hoy lo vemos en nuestra sociedad y cómo los diferentes tipos de adicciones, las formas en que se van posicionando en la mente y en el corazón esas necesidades de sentir esa falsa felicidad y falsa alegría, ¿no? Que dan este tipo de estimulaciones, pero el cuerpo lo siente bien, ¿no? Como cuando uno se toma una coca bien fría, cuando hace mucho calor y el azúcar, los panes y muchas cosas que se van dando que provocan adicciones.
Entonces da un qué, un placer inmediato, que es de las cosas. Y eso le gusta a las personas. Eso le genera ese sentido receptivo de querer volver a repetir esa sensación que le hizo sentirse bien en el momento. Y eso pasa, por ejemplo, como habrán visto los comerciales, ¿no? Por ejemplo, los comerciales de la cerveza. Te ponen una pareja disfrutando, te ponen gente disfrutando de una cerveza o de un licor y toda esa alegría, o sea, el marketing así es y te atrapa y dice, wow, eso está bonito, pero no te los ponen cuando se terminan el cartón de cerveza. O sea, te ponen el momento de felicidad y alegría, pero no te los ponen cuando están borrachos o están vomitando o están haciendo su desastre. Eso no. O sea, te lo ocultan. O sea, te venden una mercancía bien planeada para estimular y decir, "Ah, yo quiero de eso, yo necesito de eso". Y recuerden que, como dice el comercial de la coca es la chispa de la vida, de la familia, no es la alegría de la familia. Adelante, Roger. Escucho a Roger. Me llama mucho la atención. Mira, por ejemplo, hablamos de que esto pasa también con las tablets y todas estas que son las nuevas adicciones, pero sí he sabido que hay una adicción que, como todas las idolatrías, se esconde bajo una apariencia de salud, de perfección. El hacer ejercicio, cuando alguien está haciendo pesas, por ejemplo, el organismo le premia con endorfinas. Entonces se pueden volver adictos a hacer ejercicio y se pueden quedar horas y horas y horas haciendo ejercicio. Y uno piensa, ay, qué persona tan disciplinada, tan ordenada, qué maravilla. Y se les premia hasta con un reconocimiento, pero también entra en el terreno de la adicción. Es sorprendente, ¿no? Sí, es sorprendente, ¿no? O sea, el, y es cuando te excedes, ¿no? Ya la adicción es cuando hasta llegas a perder. Bueno, está bien hacer ejercicio, pero ya cuando llegas a lastimarte o ya llegas, pasas de tus límites. Pero tú has visto esos Por, boludos que están verdaderamente ya, más allá de toda lógica, ¿no? Porque tomar tonicidad muscular y todo está bien, pero todo exceso, pero las adicciones son eso, son excesos. Empiezas por sentirte bien y acabas por estar atado, como sí, todo pecado. sí, mire, si analizamos, eh, el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que imagina. Entonces, eso les inyecta placer, o inyecta placer cuando tienes algo y dices, bueno, es que voy a tener un reconocimiento, me siento bien, me hace sentir bien, que ven, el ejercicio no es malo, no es malo. Lo malo es después hacia dónde lo quieres llevar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que lo vamos a ir platicando y hablabas de las adicciones, lo digital lo vamos a dejar para la segunda hora. Lo vamos a ampliar un poquito más. Esa es otra parte. Pero lo que dices es muy cierto. Cualquier abuso de cualquier cosa es fuera de control, se convierte en adicción. Eh, Por eso la gente no es muy fácil que deje el refresco, las bebidas, el azúcar, que es un veneno, pero ahí lo tenemos, ahí está, ¿no? Y que no es necesario, pero lo necesitamos, como el postre. Tenés que comer y le falta el postre, ¿no? Pide el cerebro pide glucosa, el cuerpo pide sentir esa sensación y es ahí donde vamos. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Que es ese placer inmediato que está dando ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Pero que al largo plazo trae consecuencias negativas en esa parte. Y si nosotros vemos lo que decías, ¿no? El neurotransmisor clave, la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Que es la que genera placer, refuerza la conducta y produce repetición compulsiva. O sea, ahí está, haciendo esas ramificaciones, dice la neurociencia, y esos estimulantes que son cada día más necesarios, ¿no? Tenerlos.
buscarlo, porque hay esa necesidad, o sea, refuerza la conducta y es repetir, porque sentí bonito, sentí hermoso, me dio satisfacción. Entonces, se está en esa, eh, tratando de saciar esa parte, pero es el cerebro el que está generando y hay varios experimentos ahí con ratones de esta parte, cómo se da, de esa búsqueda del placer que genera este neurotransmisor, que es la dopamina. Entonces, cuando estás bien en un lugar, está generando, o sea, hay placer, hay alegría, hay momentos que no quieres que acaben, pero se acaban, ¿no? Y con la droga es muy diferente porque sabes que tienes que recurrir a eso para volver a sentir esa misma sensación. Y como dicen los alcohólicos anónimos, esto no va de más a menos, va de menos a más, ¿no? Va incrementando esta necesidad de placer, que refuerza la conducta, y por eso se hace una repetición compulsiva, constante. Por eso vemos al alcohólico, al drogadicto, querer volver a sentir esa sensación, el recordar el placer que conoce, que se vive, pero bloquean el daño que tienen y los problemas que causan también alrededor. Entonces, busca no las partes que le duelen ni que le dañan, sino que esas las bloquea. Buscan las partes los momentos que le han generado placer a la persona. Entonces, vamos a ir. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Por qué algo que sabemos que daña lo seguimos haciendo? Comentarios. ¿Por qué algo que sabemos que daña lo seguimos haciendo? Porque ya no tenemos control. ¿Ok? Yo me ¿Quién más? acuerdo el cigarro, cuando tenía adicción al cigarro, aún con gripa y sabiéndome horrible el cigarro, lo tenía que fumar. Y por otro lado sabía que me hacía daño, ¿no? ¿Quién Pero no más? ¿Alguien tenía más quiere yo participar? Sí, capacidad gracias. Es como en sí el pecado es una adicción y sabemos que no lo podemos controlar por nosotros mismos. Necesitamos Ujú. ayuda. Adelante, Tales. Yo creo que hay diferentes causas. Eh, Ahí es como un refugio, es una necesidad, es también tiene algo que ver con nuestro organismo, que no todo, hay diferentes adicciones y hay algunas que un organismo se esclaviza con ellas, o sea, con el alcohol, el cigarro, con otros. Hay también algunas personas que no fueron diagnosticadas a tiempo por algún trastorno y encontraron en la droga eh, un alivio. Es una recompensa también inmediata, un estímulo y algo ilusorio también. Es como evasión cuando en la patrulla espiritual, no sé si la conocen, que levanta a los indigentes, a las personas adictas y en una ocasión le preguntan a un adicto cómo había llegado ahí y cuenta su historia de todo lo que le pasó a su hija, lo que le hicieron, y él no lo pudo soportar y comenzó con la adicción a sustancias ilícitas. O sea, no se justifica, pero esas son algunas de las razones. Yo, Gracias. Dale. Y O sea, adelante. el adicto ay, no, yo no sé. tiene un problema que no puede solucionar y probablemente sea una cosa que no se ve. Entonces, un estímulo o un estimulante influye para que él lo olvide, atenúe o cambie eso desagradable por un instante que le permite un disfrute. Entonces, mientras él tenga ese problema, él se va a mantener ahí Ujú. y
Habrá quien no tenga ningún problema y lo empezó recreativamente y ante el estímulo y lo que decía Roger de la química liberada, pues va a seguir. Es el caso probablemente de los jóvenes, de los adolescentes. Mal, paráfrasis mía, eso es lo que hago. Entonces sí es, es muy fuerte el control, ¿no? Que te doblega. Solo en Cristo. Hay otra mano levantada. Tales. Gracias, gracias, maestro Y Carlos. algo bien importante, que hay un pecado detrás de esto, la idolatría. Se hace un dios del objeto que se hace adicto a la persona. Hay idolatría. Ok, muy buenas todas las respuestas, muy buenas. O sea, ahí, aquí el problema es por qué algo que sabemos que daña lo seguimos haciendo. Es como el que dice, ya tienes diabetes, no puedes comer azúcar. ¿Por qué tomas refrescos si ya no puedes tomar? Oye, no debes esforzarte, estás malo del corazón, te vas a afectar si te esfuerzas en eso, tienes que cambiar tu forma de alimentación, tienes que tener esto más y no lo hacemos, ¿no? De todas maneras, entra ahí oigo que dicen, de todos modos me voy a morir, ¿no? Pero me voy a morir a gusto. Entonces, trae un declive ahí, pero hay que estar muy pendiente de eso. Ahora, a lo que ustedes decían es muy cierto, o sea, eh, hay ramificaciones, los neurotransmisores, se hace un hábito, el hábito es repetitivo, es cíclico, es neurobiológico, y romper con ese patrón es mucha ayuda, es una ayuda, mucho de Dios, mucha humildad de parte de las personas también, y reconocer que hay un problema. Y el reconocerlo es llevarlo a ese estado de, de madurez y de saber de qué es su vida la que está ahí. Pero sin embargo, si no se le da el valor eh, a eso que ustedes le llamaron pecado, a esa adicción, a ese patrón repetitivo destructivo de una adicción, hay que llevarlo a que haga conciencia de el después. Lo que puede decir es preventivo. La Biblia es preventiva, pero a veces trabajamos con esa resistencia, nos cuesta mucho doblegarnos y ahí es cuando tenemos que trabajar bastante con la persona o con las personas en este cambio, en este proceso. Es modificar muchas cosas, hábitos, esos patrones de conducta, muchas cosas, incluso el mismo entorno social, hay veces el entorno familiar, muchas cosas que implican ahí y detectar, ir quitando, ir podando todo aquello que puede obstruir y que no nos haga hacer repetitivo eso que nos daña, ¿no? Y estar buscando constantemente la recompensa. Es una de las grandes adicciones que se están viviendo en la actualidad, pero bueno, hay muchas variantes. Quería escucharlos. Bueno, vamos a ver un poquito de adicciones a sustancias químicas. ¿Qué son? Sustancias que alteran el sistema nervioso central. Ahí vamos. ¿Qué es las afectaciones? Ahí viene todo esto. Primero empezamos con el alcohol y lo vemos que socialmente aceptado es un depresor del sistema nervioso, daña hígado, cerebro y familia. Pero la sociedad dice, el gobierno dice, no, no pasa nada. Es responsabilidad de la persona que lo adquiere o que lo toma. Entonces, todo queda a cargo de ahí. Pero atrás de eso hay un bombardeo, una manipulación, hay un juego mental para que se siga consumiendo por medio de muchas estrategias de marketing, para que la persona no se sienta culpable ni se sienta eh, eh, así, mal. Me estoy acordando ayer que estaba dando la clase a unos alumnos ahí, sí les dije, ¿no? Que estoy dando lo del Islam, ¿no? Y les estaba hablando de Mahoma.
y las primeras muertes que hace Mahoma, y al ver la reacción de estos hombres, pues no habían asesinado para que esto eh, eh, no se viera fuera de la religión, pero asesinan por robar y por fortalecer las ideas de Mahoma. Y Mahoma ve culpabilidad en los hombres eh, le habla a su grupo de soldados y le dice, Alá me acaba de hablar. Ahí en el Corán está escrito, me acaba de hablar y me acaba de decir que ustedes no son culpables de la muerte, que el que ha matado a todos ha sido Alá. El que cegó los ojos para que murieran estos enemigos fue Alá. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo Mahoma? Les quitó la culpa. Ustedes no son culpables. Y lo mismo pasa con este tipo de adicciones. O sea, de que no pasa nada. Es adicción. Lo hace el actor, lo hace el artista, lo hace todo. No te sientas mal. Por eso hablamos de ese depresor del sistema nervioso. Por eso es que la famosa cruda y sentirse mal al otro día, agobiarse al otro día. Qué bueno que existe la cruda. Qué bueno que existe ese tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque si no, la gente no reaccionaría. Es como cuando decimos, eh, por ejemplo, en el alcohol, dice la neurociencia que cuando el borracho o el alcohólico se duerme, es que el cerebro se apaga, porque si no se apaga, él sigue ingiriendo alcohol y puede morir de una congestión alcohólica. Entonces dejó eso bien, ¿verdad? Yo veo la mano de Dios, ¿no? En nosotros, digo, wow, qué maravilloso es Dios, cómo dejó bien estructurado este organismo en nosotros, esta biología en nosotros, con este mecanismo de defensa en automático. Adelante, Roger. Ese es el problema de la cocaína. La cocaína permite al alcohólico, cuando ya cayó, si se mete cocaína, corta el efecto de la borrachera. Su organismo ya recibió todos los impactos negativos, pero la cocaína le permite seguir tomando como si, o sea, quitarse la borrachera y volver a tenerla. Entonces sobrecargan. Eso fue, por ejemplo, lo que le pasó a José José, que combinó el asunto este del alcoholismo con la adicción a la cocaína. Entonces realmente hizo de su cuerpo una piltrafa, ¿no? Es correcto. El sobreesfuerzo y el cuerpo tiene un límite. Y por lógica, por la cocaína lo que hace es adormecer para que no se siente y te estimula también y bloquea para que tengas mayor resistencia, pero eso no quiere decir de que el cuerpo no esté sufriendo los estragos y los estragos se ven después, pero en el momento no puede porque es tanta la euforia, tanta la adrenalina y tanto lo que se está viviendo, de acuerdo a los estudios, que no se analiza en ese momento, no se está consciente, porque no se está consciente, ya estando alcoholizado y drogado menos. ¿Por qué? Porque ahora vivimos otro tipo ya una persona, antes se alcoholizaba, ahora son tres o cuatro drogas, es el cigarro, es el desvelo, es la droga, es el alcohol, o sea, está totalmente bombardeado el cuerpo. Por eso es que ahora, cuando trabajamos con un adicto, tenemos que, híjole, buscarle con la ayuda de Dios, más que nada, cómo ese restablecimiento tiene que llegar, pero también hay cuatro detonantes ahí o cinco detonantes que está viviendo esa persona. Gracias, Roger, eso es muy cierto lo que dijiste ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dato en esta parte, pues hay el aumento de violencia intrafamiliar que afecta, y dice que no está un alcohólico, un drogadicto, pues afecta a medio mundo, no nada más al, a él, ¿no? Sino que es un tornado, es un huracán a donde él se encuentra. ¿Por qué? Porque como es, tenemos el otro. La nicotina, lo que decía Roger hace un momento, el tabaco y el vapeo ahora, que también es altamente adictivo, afecta pulmones y cerebro y la dependencia es rápida. Y si nosotros vemos cuántos químicos tiene un cigarro, nada más, son, no sé, varios miles de químicos que tiene un cigarro, que eso va totalmente al sistema nervioso y es algo que
que lo atrapa, lo trae, es una sensación que, como dicen, déjame fumarme un cigarro para tranquilizar mis nervios. No los tranquiliza, simplemente que se eleva más el sistema nervioso y después cuando baja la nicotina o el efecto del cigarro, vuelve a quedar la persona al mismo nivel que como estaba. Lo único que hizo fue subirlo con el tabaco y ya después que va bajando el efecto, vuelve a quedar la normalidad y dice, no, ya me siento bien. No, no te sientes bien, estás igual. Lo que pasa es que te estimulaste y eso hizo que se te subiera y hacia te alterara el sistema nervioso y ahora que lo dejaste de hacer o que está pasando el efecto, dices, ahora ya estoy mejor, estoy más tranquilo. Entonces son reacciones que va teniendo el cuerpo y lo decimos los que hemos fumado. Yo me fumaba 5 cajetillas de cigarros diarias. Mínimo, así 4 mínimas eran las que me fumaba y de veras que eso es un acabose. Pero siente uno que esa es la maravilla lo que uno hace, por eso hay que tener cuidado. Ahora qué bueno que se han establecido leyes, lugares de donde no fumar, o sea, hay otro control y llevarlo a hacer conciencia de eso que se está dando. Ahora, drogas ilícitas, como decía Roger en ese momento, la cocaína, ¿no? Es una estimulación intensa, paranoia y daño cerebral. En esa parte es lo que se va dando. Y vemos también la heroína, que es dependencia extrema, alto riesgo de muerte. Si no, vean en varias de los artistas de los 70s, 80s, cómo terminaron con esa parte. Eh, las metanfetaminas trae un deterioro neuronal severo y hace a la persona agresiva, psicótica, en pocas palabras. Son de las drogas ilícitas que son de los que más se están consumiendo el día de hoy. La marihuana, la cannabis, afecta memoria y motivación, altera desarrollo cerebral en los jóvenes, y eso lo vimos muy altamente en los 60. Eh, los psicofármacos, la benzodiazepinas y medicamentos recetados son dependencia silenciosa, riesgo sin supervisión médica, o sea, tiene que estar supervisada. Y tenemos también las bebidas energéticas, que ahora vemos constantemente. Veo, por ejemplo, en, ahora que estuve en Coatzacoalcos, de veras veo a la gente, antes era el Chivacola, es que el Chivacola me reactiva, la Coca-Cola me reactiva, y ahora la gente tiene un consumo bastante alto de estas bebidas energéticas que causan grandes problemas en la sangre, en sistema, en el cardíaco, en varias cosas, pero se ha normalizado y vemos cómo la adicción de este tipo de drogas, básicamente con una campaña por medio de eventos de sports deportivos, esto para el alto rendimiento, dicen por ahí. O sea, de una u otra forma, ellos maquillan estas bebidas que son totalmente nocivas para el cuerpo como algo vital y necesario para hacerte sentir deportista, para hacerte sentir bien. Lo veía, por ejemplo, en los conductores del transporte público y de taxistas, este tipo de cosas que están ahí. Vi también mucho el consumo de pastillas en los conductores, porque ahí donde vivo, muy cerca de ahí, donde trabajaba, había un lugar donde vendían este tipo de pastillas y veía que llegaban taxistas, llegaban eh, empresarios, llegaban comerciantes, conductores. ¿Por qué? Porque son gente que trabajan 14 o 15 horas y tienen que, para mantenerse activos, los traileros, ni se diga, ¿no? Son uno de los que mayormente consumen este tipo de cosas, de acuerdo a lo que yo vi, a lo que observé ahí. Entonces, ese tipo de pastillas que tienen ahí. Y la cafeína presente en café y bebidas energéticas, ansiedad, insomnio y dependencia leve, ¿no? Al final. Pero ahí está. Pero tan rico que es el café. Entonces, neurociencia de las sustancias. Vemos, entonces las drogas inundan el cerebro de dopamina, es lo que hacen es estimularte y provocar esa felicidad momentánea, reduce el autocontrol, debilitan la corteza prefrontal y alteran la toma de
decisiones. ¿Por qué? Porque ya al debilitar la corteza prefrontal, donde tomamos las decisiones de sí o no, a ver, lo tomo o lo dejo, esto me beneficia, no me beneficia, esto me trae un daño a la salud, no es muy saludable que digamos, debo dejarlo o no. Entonces queda totalmente a expensa de lo emocional, de la parte límbica, de sentir esa sensación de placer, de gusto, de sentirme bien, de pertenecer a, ¿no? De estar dentro de cierta tribu que nos sentimos bien, nos cobijamos, nos protegemos y no pasa nada, estamos bien. Entonces se hacen este tipo de tribus destructivas por medio de las diferentes drogas que hay. Por eso vemos que son los grupos, cuando nos ha tocado ir a evangelizar, eh, por ejemplo, cuando nos tocaba en Tepito, y estaba el grupo de pastillas. Acá estaba el grupo. Y había otro grupo más adelante. No, no, acá nosotros pura marihuana. Y acá había otro grupo de que acá era Resistor 5000 La Mona y todo eso. O sea, se hacen tribales. Y entonces esa parte, o sea, se buscan, se refugian dentro del mismo gusto destructivo, placer de muerte que tienen ellos. Entonces, hay que analizar cuando vienen con nosotros, lo que hay alrededor de este tipo de personas buscando esa ayuda. Entonces, la química de la felicidad, ¿verdad? Que ya vimos, la dopamina relacionada con las adicciones y la búsqueda de placer es la que nos motiva a cumplir metas y deseos y necesidades también. Entonces, es muy, muy buena cuando se utiliza de una manera efectiva, de una manera que beneficie, ¿no? En esta parte. Pero lo que decía hace un rato de la cocaína, o sea, la otra, el otro neurotransmisor, ¿verdad? Que es la endorfina, es el analgésico natural, una respuesta al dolor, el estrés y el miedo. Eso está natural. O sea, todo lo tenemos natural, dicen los neurocientíficos. Ahí está. Pero lo que hacemos es estimularlo por medio de qué? De estas drogas sintéticas que se vienen desarrollando en, en todo el mundo y sobre todo los objetivos niños, adolescentes y jóvenes, preparando una población para destruirla, básicamente. Como decíamos hace un momento, un secuestro mental de la noción de la realidad, viviendo una fantasía dopada por las diferentes drogas que se encuentran al alcance del bolsillo, al alcance o en el medio en el que se desarrollan. Son muchas cosas que se van dando y nosotros tenemos que analizar ese tipo de situaciones que se da. Al final de cuentas, la reacción viene siendo igual. El problema viene siendo. Entonces, el impacto psicológico es ansiedad, depresión, impulsividad, aislamiento social. Lo que se va presentando en estas personas, en los jóvenes, ¿no? Lo que reflejan sus actitudes, su conducta, eh, cosas que a veces los padres no se dan cuenta por los trabajos, ambos trabajan, están ocupados o a veces dejan allá a los adolescentes y cuando se vienen a dar cuenta, esto ya viene a ser un caos, viene a ser un problema bastante fuerte cuando ellos logran detectar o analizar de que ya la conducta no es normal, ya tiene otro comportamiento, tal vez más agresivo, tal vez más aislado, o simplemente vive bajo una depresión bastante fuerte y empieza esa preocupación en ellos y empiezan a buscar ayuda. Es bueno siempre, ¿verdad? Analizar que el abandono, a veces ellos lo sustituyen por otras cosas. Entonces encuentran eh, eso que andan buscando, esos vacíos, llenarlos por medio de este tipo de drogas o de cosas que le traen un momento de felicidad. Entonces vemos ahí el impacto familiar. En el impacto familiar vemos que se desarrolla la violencia, hay un abandono emocional también, hay una ruptura emocional también por las drogas, hay problemas económicos también. ¿Por qué? Porque todo va para allá y acuérdense que una adicción es demasiado cara. La adicción
y tratar de mantenerla, de tenerla. Por eso es que llegan, son presa fácil ahora los adolescentes y los jóvenes cuando caen en este tipo de adicción y este, son futuros trabajadores del narco. ¿Por qué? Porque si aquí la tengo, aquí me pagan y entonces básicamente entran a esa empresa de la muerte. Por eso vemos ahora a los jóvenes cómo es que están más cautivos y vemos a los nuevos sicarios, adolescentes y niños aún portando ese tipo de armas. ¿Por qué? Porque están influenciados muchas veces por la manipulación de las drogas, el abandono de los padres, la indiferencia hacia ellos. Entonces buscan esta forma de sentirse bien y creen que ahí es a donde les dan lo que ellos necesitan o lo que ellos los hace sentir o les hace sentir bien en esos estados. Entonces, la violencia, pues, se viene desarrollando, pero sobre todo es el abandono emocional. El abandono emocional ahí es la falta de afecto, de cariño, de abrazo, de apapacho, muchas cosas que se necesitan con los hijos para fortalecer eso y que no lo encuentre, no encuentre esa respuesta en una droga o, o en los brazos, ¿no? Por ejemplo, ay, pues, sí, mi niña era niña, sí, pero ahora vive con una lesbiana, ¿no? O caen alguien les da el cariño, les da el afecto. Esas son muchas cosas que se van dando ahí, pero bueno, es otro tema. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el INEGI, dice la estadística a propósito del Día Internacional de la Lucha, en este estadística que tiene ahí, dicen, en 2021 se imputó a 3.260 adolescentes por presuntos delitos de narcomenudeo, nada más para que vea por ahí. O sea, ya la drogadicción nos lleva a dónde? A vender la droga. Ya no la consume, no tienes para consumirla. Bueno, ahora para que la tengas, vete a vender. Entonces, el 90,2% se debió a la presunta posesión simple de narcóticos. En 2021, la principal droga por la que se imputó a las y los adolescentes fue la marihuana. Siguió la posesión y comercio de metanfetaminas. ¿Cómo ha influido? ¿Cómo ha cautivado a los adolescentes y a los jóvenes? Ahí. Entonces, en 2022, 8 de cada 10 adolescentes en privación de la libertad o con medidas externas de sanción informaron que alguna vez en su vida consumieron algún tipo de droga. Alcohol, tabaco y marihuana fueron las de mayor prevalencia. Y no sé si ya expliqué, yo dije cuando hace 2 años que me tocó estar, no, hace como año y medio me tocó estar en las escuelas, que anduve en varias secundarias trabajando, dando conferencias a los padres de familia. eh, la verdad, en la Ciudad de México veía la necesidad de los directores cuando me decían, lo agendamos para otra, lo agendamos para otra. Le digo, miren, porque casi todo el año lo tenía agendado por la necesidad que había. Y iba con los directores y me dijeron, mire, encontré, mire esto lo que traía este niño, le quitamos esta navaja, le quitamos este tipo de droga, tuvimos problemas, nos vinieron a amenazar. La gente para la cual trabajaba, la agresividad, mire, a este niño les vendía droga a los niños de acá. Estamos hablando de niños de secundaria, adolescentes. Y en el 90% de las escuelas vi ese problema, la verdad. ¿Y saben qué fue lo que me sorprendió? Que cuando había las conferencias para los padres, había un desinterés bastante fuerte por la educación de sus hijos. O sea, como que así les tocó vivir, así está. O sea, los dejaban ahí a la deriva. Y de las escuelas que anduve, yo calculo que como un 15% fueron de las que en verdad noté interés de los papás por un cambio. Y creo que saben cuáles mayormente encontré interés, queridos compañeros y hermanos, de las escuelas privadas. En las escuelas privadas vi a los padres un poco más interesados por sus hijos que en las privadas. Y digo que en las públicas. Y eso a mí me desconcertó bastante, la verdad. Me traigo todavía eso aquí. Estaba aquí, estoy pensando qué hacer para estos próximos.
tiempo, eh, Dios me dé sabiduría para cómo trabajar más con esto, porque de veras hay un distanciamiento y eh, un adormecimiento por parte de los padres, y esto es lo que ha provocado que el alza suba. Si no, veamos nada más los problemas que hay alrededor de cada escuela también. Y también me tocó ir a escuelas donde tenía que hablar un modo muy mesurado, muy controlado, porque dicen ahí los maestros, aquí tenemos halcones. Entonces tenía que hacerlo de una forma, pues así, sutil, y que Dios nos ayude a seguir haciéndolo también en esta parte. Bueno, entonces vemos ahí, dice la reflexión bíblica en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar ¿de qué? De ninguna. Entonces la palabra dice ahí, pero esto es un acompañamiento también que nos invita a la palabra a reflexionar, a meditar ahí. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ok. Y en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿no? Entonces, buscar esa llenura, por eso les digo, hermanos, híjole, yo le digo, ay, Dios es grandioso y grandioso, maravilloso, mi Dios, la verdad que Él conoce este manual, este cuerpo, entonces Él, con toda la ayuda, la gente puede ser transformada si gusta, la verdad, pero es llevarlos a un acompañamiento con mucho amor, con mucho cariño, con mucha paciencia, hasta que ellos, ¿verdad? Salga esa raíz que traen y meter esa semilla de vida en su mente y en su corazón. Entonces vamos a ver ahora las adicciones comportamentales, que son dependencia hacia conductas placenteras sin sustancias químicas, lo que hablamos en un inicio. Por ejemplo, tenemos la ludopatía, que es el juego patológico, las apuestas online, casinos y ruinas económicas. Eso, tengo varias experiencias de hijos de conocidos que tengo, que la verdad, híjole, de veras, los veo como adelante, Emilio. Perdón, se me había ido el internet y apenas regresé. A mí también. Adelante, Emilio. No levanté la mano ni nada. Ah, no. No, Ah, vi, aquí apareció. Dije, ah, bueno. sí, aparecí, Ok. pero porque me sacó y ya regresé. Ah, ok, Emilio, gracias. Entonces vemos aquí la ludopatía y como decía, tengo la experiencia y créame que los adolescentes tienen este acceso muy fácil a este tipo de conductas y de adicciones ahí, que qué bárbaro, que unos que conozco, bueno, han embarcado a su gente con varios, estoy hablando no de 100, 200, 300.000 pesos en juegos, y he visto otros que sé que se gastan lo que les da el gobierno en juegos como estos. Adelante, Roger. Sí, mira, a mí me pasó cuando todavía había floppies. ¿Te imaginas el disco este flexible? En la oficina o algún compañero me compartió un juego que era un Tetris, donde se acomodan cositas las vas acomodando, van cayendo y las vas acomodando. Me lo llevé a casa y, como era un viernes, a las 4 de la tarde, después de comer, saqué el juego a ver y lo metí y empecé a jugar y el tiempo desapareció. De golpe, algo me avisó que había mucho silencio y volteé y ya me salí del trance y vi a mi alrededor, ya era de noche, había absoluto silencio. Toda la familia se había ido a dormir y eran las 4 de la mañana. Yo llevaba 12 horas seguidas jugando.
al día siguiente, regresé el mentado floppy y me prometí no volver a jugar así, porque me di cuenta de que no tenía control y no he vuelto a jugar, porque si ya me di cuenta que es como cualquier droga, podría estar ahí metido, frente a la computadora dándole, ¿no? Y comprendo lo que le pasa a los chavos. A mí me pasó en una sola tarde. Palabra sabia que dice Roger, comprendo. Gracias, Roger, gracias, comprendo. Eso es comprender, ¿no? Lo que pasa, los que hemos transitado por eso. Digo porque hace muchos años tuve una adicción al póker, y hace como 40 años, más 40 y tantos, 43, 42. Y no, o sea, uno los entiende, por eso vemos ahí este juego ahí que se va dando. Entonces vemos ahí la ludopatía, juegos patológicos, y vemos también la tecnología y el internet, dependencia al celular, redes sociales, la dopamina digital que se va dando, que a ver si me da tiempo de explicar un poquito esto en un momento más. Eh, las adicciones comportamentales, ¿verdad? Que son, entonces vemos ahí que se van dando y que hay en estos síntomas, ¿no? Ansiedad sin el móvil, necesidad constante de revisar, pérdida de atención. Entonces vemos ahí señalamientos para identificar si eres adicto a las redes sociales. Pues no estar conectado te genera ansiedad. Si no hay Wi-Fi, estás perdido. Piensas y fantaseas con tus redes sociales cuando no estás conectado. Cada vez intentas reducir el uso, fracasas. Te desesperas si olvidaste tu celular o si la batería está por agotarse. No recibir me gusta afecta tu estado de ánimo. Descuidas tus actividades regulares por estar pendiente de tu celular. O sea, son 6 puntos para identificar si estoy cayendo en ese tipo de adicción o estoy cercano, ¿no? O estoy viviendo este tipo de situaciones. Y uno escuchar, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso vemos este tipo de comportamientos en las personas. Bueno, entonces vemos ahí. Entonces vemos que los videojuegos, ¿qué trae? Recompensa inmediata, los videojuegos, un escape emocional y lo que decía Roger, pérdida de control ¿de qué? Del tiempo. Se le fueron las 10, 12 horas, no supo cómo, pero perdió el tiempo. Ahí y vamos a ver a muchos jóvenes que se pierden horas, horas y viendo este tipo, jugando más bien, porque están bajo ese exceso y recibiendo esa dotación de dopamina constantemente y eso los lleva a querer más, 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 más y los mantiene cautivos. Y para eso están hechos los juegos. Ese es el objetivo de los juegos, o sea, no están hechos al azar, es para controlar la mente, controlar el movimiento, saber que saben qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae, qué es lo que nos motiva. Entonces no es nada de que ocurre por ocurrir, no, si están para vender y eso es básicamente, por eso vemos este descontrol y tenemos la adicción al trabajo también, ¿no? El workaholics, obsesión por productividad. ¿Y qué pasa? Descuido familiar y de salud. Ahí tenemos este tipo de situaciones también en el trabajo. ¿Qué otro tipo de cosas tenemos? Las compras compulsivas. eh, ¿qué es lo que trae, no? Placer momentáneo, el endeudamiento, vacío emocional después, porque pues resulta que ya pasó la emoción y vamos a ver a personas con este problemita también, ¿verdad? De irse de compras, decir, llenar esos vacíos estando en un centro comercial y si no compran algo no se sienten bien y vemos después los desastres, no nada más emocionales, sino financieros que se ven reflejados en su economía y si tienen tarjeta de crédito, pues también se ve por ahí reflejado
este aspecto ahí que viene con ese problema. Hay gente que he conocido personas, la verdad, que salen de una situación, ya no lo vuelvo a hacer y logran el saneamiento de eso que se tiene, pero otra vez vienen esos vacíos, vuelven regresan al mismo patrón de conducta. ¿Por qué? Porque esta adicción está ahí, ¿no? ¿Ya? Y a llenar ese vacío emocional. La otra adicción va, el sexo y sexo, ¿no? Que está muy a la mano en el Internet, que esto trae distorsión afectiva, una dependencia psicológica e impacto en las relaciones. ¿Por qué? Porque se vive bajo esa también, esa necesidad y esa búsqueda de placer por medio de imágenes, por medio de estimulaciones que no son adecuadas, y se lleva esa disfuncionalidad de la persona. Entonces solamente como el drogadicto está pensando en, en qué ver, qué más ver, entonces va creciendo más su adicción y vemos que se van perdiendo. ¿Por qué? Porque cada día quieren más, 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 más y más. Entonces eso los lleva a un ahorcamiento y ahogarse en un mundo en un mundo de satisfacción que al final de cuentas trae otros vacíos que los llevan a la deriva y que nunca terminan porque es cíclico, y a estas personas les cuesta mucho tener una pareja, ¿no? De tener una esposa, tener una mujer. ¿Por qué? Porque quieren más, más y más. Entonces traen una perversión dentro de su relación. Y tenemos la otra, que es la adicción a la comida, o sea, el atracón, ¿no? El consumo compulsivo, eh, se tienen algunas personas, culpa y ansiedad, ¿no? Dos cosas que se manifiestan ahí, y esto está relacionado con el estrés emocional, ¿no? Ahí vemos personas que consciente o inconscientemente están comiendo, están agarrando, están tomando, y eh, uno observa si ellos están totalmente, o ellas están perdidas, pero lo están haciendo en una forma, en automático, sin eh, llegar a razonar, sin reflexionar, simplemente supliendo y dándole eso que los hace sentir bien. Y de ahí vienen los problemas con la diabetes, vienen los problemas de sobrepeso, obesidad y muchos problemas que traen digestivos, gastrointestinales, muchas cosas que se van dando en esta parte a lo que se llama la adicción a la comida. Y es que nada más están pensando en eso, y a los que nos ha tocado trabajar con este tipo de personas, ah, créanme que ellas disfrutan nada más en el solo pensar en la comida, se ríen y es delicioso. Entonces verlos como eso, nada más el solo pensar los hace sentir feliz. La adicción a las series de televisión, el binge watching, ¿no? Es el atracón a las series, ¿no? Y ahora lo vemos muy común en personas, ¿no? Este atracón a series es un comportamiento compulsivo caracterizado por ver múltiples episodios seguidos, provocando una alta liberación de dopamina en el cerebro, similar con otras adicciones. Puede causar aislamiento, insomnio, sedentarismo, por lógicamente no te mueves, vemos ahí la obesidad, y problemas de salud mental, siendo clave establecer que límites. Pero llega este tipo de adicción y lo podemos, o tal vez ha escuchado a alguien que dice, bueno, me senté a ver esa serie, pero está bueno el capítulo y después quería el otro, el otro, el otro, el otro, porque están programadas para crear esa ansiedad, esa necesidad, ¿no? Es el por qué, qué pasará, qué viene. A ver, no me quiero quedar con la duda. Viene la curiosidad, ¿no? De estar ahí. O sea, despierta muchas cosas, ese tipo de series. Ahí por eso vemos ahora este tipo de personas. Mm, ok.
Ok, vamos, ok, sí, vamos a terminar 8:30. Hermano Vicente Montes, Romanos 7, 19, 25. Ok, sí, 8:30 terminamos. No hay problema, no hay problema. Para que sepan nuestros amigos, 8:30 terminados. Me quedan unos cuantos minutitos, no voy a ir más rápido. Ahora, ¿qué tenemos, verdad? Bueno, estamos aquí con los adictos, ¿verdad? Al binge o al watching o al tracón de series. Hay que tener cuidado con eso, por eso vemos que hay un desgaste. Y hay una disminución también en el área laboral, en el área educativa también, porque no tiene el mismo rendimiento, porque muchas veces los adolescentes o los jóvenes se desvelan viendo series o, o la persona le dan 1, 2, 3 de la mañana, al otro día tiene que levantarse temprano para irse a trabajar, entonces hay un desgaste ahí y no tiene el mismo rendimiento que debería de tener. La infoxicación digital, esta es otra parte. La infoxicación digital es la sobrecarga de información provocada por el exceso de datos. ¿Y qué es esto? Noticias y notificaciones en Internet, lo que supera nuestra capacidad de qué, de procesamiento. Por eso tenemos mucha información, pero no procesamos, no queda. Y lo mismo está pasando ahora con los alumnos, con los jóvenes y con los mismos adultos también ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Genera estrés, ansiedad, dificultad para tomar decisiones y fatiga mental. Eso fue acuñado por Alfonso Cornella en los 90. Entonces, este fenómeno dificulta distinguir lo verdadero de lo falso y nos obliga a estar siempre en qué, en on. Por eso no hay que comernos todo lo que hay en Internet, ¿no? Porque es que vi esto, no, no, hay que irnos a lo, a la raíz, que sea verificable, que sea verdadero. No, no está ahí porque buscamos uno, el otro, entramos por una cosa y salimos con otra y de repente ya estamos en esto, ya estamos en lo otro. O sea, porque viene esta infoxicación y esta infoxicación la están viviendo ya desde bebé, desde muy niños, desde que le dan la tablet, les dan el celular, están con esta infoxicación. Los niños, si se imaginan todo lo que se satura, pues ya no le deja esa paz y esa tranquilidad que necesitan para concentrarse en lo que verdaderamente deben de hacer y que les va a generar un beneficio en todas las áreas. Entonces, este generador de estrés, esta ansiedad y esta dificultad para tomar decisiones y que trae fatiga mental. Eh, la ansiedad y inestabilidad, ¿no? Miedo a perder algo. Es el famoso FOMO, ¿no? Fear of missing out, ¿no? Las personas ahora eh, están, que no quieren perderse nada, ¿no? Es una necesidad que está ahí de saber, de que, por eso decíamos, que no se me vaya a terminar la batería, que no se me vaya a apagar el celular, quiero tenerlo bien porque me voy a perder de esto y de lo otro. Y están ahí, ¿no? Con ese miedo a perderse de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en las redes sociales, qué es lo que se está dando, qué es lo que se está moviendo, cómo va esta situación, cómo va esto otro. Entonces los saca totalmente de su realidad de vivir y los mete en el mundo de lo digital al, al- a los demás. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué dice? La neurociencia conductual, estas conductas, ¿qué es lo que pasa? Estimulan la dopamina, crean circuitos de recompensa y generan dependencia psicológica, lo que decíamos, ¿no? Estimular la dopamina, pero también crean que circuitos de recompensa. Están hechos estos circuitos para sentir esa estimulación, sentir ese placer, sentir esa felicidad, eh, eso que nos hace sentir bien, eso que nos pone en un estado eufórico. Eso es lo que hace este tipo según la neurociencia conductual. Y nosotros debemos de tomar nota de qué es lo que sucede alrededor, con la familia, en el entorno donde estamos en la iglesia, en el entorno social, en donde nos movemos para qué es lo que está pasando. Tenemos que convertirnos observadores para entender y comprender a las personas también qué es lo que está sucediendo y por qué ese comportamiento se viene dando. Y no es que se vuelva uno crítico ni nada, pero uno empieza a entender y a comprender qué es lo que está pasando y por qué su reacción eh, es así, porque es su comportamiento. Entonces entra en un estado de análisis, pero de un análisis compasivo y un análisis eh, de reflexión, en decir, oh, creo, en esta parte,
él no se ha dado cuenta o ella no se ha dado cuenta, pero está pasando por eso. Entonces, pedirle a Dios y que Dios les dé discernimiento y entendimiento. Y la Biblia nos dice, en Proverbios 25-28, como ciudad sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene que rienda. Entonces, nuestro espíritu tiene que estar controlado, ¿no? Ese dominio propio de que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Es un dominio propio que hay que llevarlo, hay que hacer nuevos hábitos, hay que eh, crear nuevas circunstancias, nuevas situaciones que se vayan eh, formando nuevas ramificaciones, como decíamos hace un momento, nuevos circuitos en el cerebro que le traigan ese bienestar y esa salud mental a la persona y que vaya sintiéndolo, vaya viviéndolo y que vea la diferencia, ¿verdad? Que lo que pasa, lo que vivía haciendo esto que era totalmente nocivo y lo que pasa sintiendo esa sensación de paz y de tranquilidad, haciéndolo no nocivo, aquello que perjudicaba. Ahora, bueno, están las adicciones emocionales y relacionales, codependencia, dependencia emocional hacia una persona, características, miedo a estar solo, necesidad de aprobación, tolerancia al maltrato, pérdida de identidad, ¿no? Esas adicciones emocionales. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué lo aguanta? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué si le pega la maltrata? Pero ahí está esa codependencia. ¿Por qué viven si hay un maltrato psicológico, físico y todo eso? Entonces hay una codependencia ahí bastante fuerte en las personas que también es ayudar, es ver cuáles son las cosas que viene arrastrando desde la infancia, por qué esa aceptación hacia la agresión de la otra persona. Entonces, son varios factores, varias cosas que hay que analizar en este tipo de cosas. Entonces, dependencia emocional, significado de la dependencia emocional es la necesidad excesiva de afecto, validación o apoyo de tu pareja para sentirte completo, feliz. Es una relación de pareja. Esto se traduce en una alta dependencia de la otra persona para satisfacer tus necesidades emocionales, a menudo a expensas de tu propia independencia emocional. Entonces, vemos que es atrapado en la misma enfermedad de la otra persona. Bueno, me voy a ir un poquito más aquí. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? En esta área, la reflexión bíblica de Gálatas 10 dice, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y en el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros en consejería la ciencia nos ayuda, la psicología, todo es benéfico, pero llevarlo a ese encuentro con el dueño del alma, con el dueño del espíritu, con el dueño del que todo lo discierne, del que sabe los pensamientos, del que sabe las intenciones del corazón. O sea, es en ese caminar que nosotros tenemos que acompañarlos para que esa llenura, esos vacíos sean llenados por la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y ahora sí que de ellos corran esos ríos ¿de qué? De agua viva. Entonces, que eso que era un sequedal, ahora fluyan esos ríos, esas ganas de vivir, pero unas ganas de vivir no dependiendo de cosas externas, sino de lo interno que Dios ha dejado. Por eso hablamos de que un, es un proceso, es un caminar, es un acompañamiento en mucho amor y en mucho cariño, hermanos, aunque hay veces las personas, la verdad, y que Dios me perdone, pero hay veces te da tristeza de que eh, están viendo cómo están y hay un rechazo hacia el bien, hay un rechazo hacia el cambio, hay un rechazo hacia ese cambio integral y espiritual y prefieren estar en el sufrimiento, prefieren estar en ese estado que buscar lo sano y vuelven otra vez y rechazan hasta muchas veces la ayuda de una u otra, de cualquier ayuda que venga. Entonces vemos cómo está esa alma todavía muy endurecida
y solamente muchas veces el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios es el que puede trabajar ahí. Tenemos varias referencias de diferentes corazones en la Biblia que Dios los ha transformado. Y entonces, vemos ahí que adicciones químicas, entonces dependencia física, eh, síndrome de abstinencia, daño orgánico, lo que tienen las adicciones químicas, adicciones conductuales, vemos que tienen dependencia psicológica, el placer inmediato, al igual que las otras, y una compulsión emocional en eso, en ese tipo de conductas que se van dando. Y ahora, eh, eh, ahí por añadir nada más un momentito, ahora la nueva, ahora no la nueva, ahora la adicción que se está. Bueno, bueno, entonces vamos ahí, dice mi hermano Vicente Montes, sí, es correcto, modas y aceptación, que es lo que tenemos, hay que trabajar también con eso. ¿Por qué? Porque el problema después viene, lo que no es del cuerpo, el cuerpo lo rechaza y el cuerpo lo va a rechazar de una u otra manera. Entonces hay que tener cuidado en eso porque lo natural es lo natural y lo que no, no. Esto no viene ahí. Por el momento es bien. Vemos, hay gente que tiene una adicción a los tatuajes. Hay gente que vemos que ya se hace uno, quiere el otro. Entonces, esos eh, tipos de comportamientos que se van dando por querer entrar dentro de una moda que trae bastante destrucción. Entonces, ambas producen en esta parte, ansiedad, depresión, irritabilidad y deterioro social. Adelante, amigo Vicente. Le escucho, hermano Vicente, perdón. Sí, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, hermano Víctor. Sí, ahorita lo que está ahorita pues también, pues de moda, ¿no? Pero también de los Terian, ¿no? De los Terian, la identidad, la pérdida de identidad y buscan esa personalidad, entre comillas, de sentir el ser de un animal, ¿no? Pero está ahorita también de moda, ¿no? Y hay que tener también cuidado, ¿no? Con el famoso fenómeno de los Terian, ¿no? Que se está manifestando últimamente. Así es, hermano Vicente, gracias. Vemos, y van a salir más todavía. Eso es, Sonido, Víctor, sonido. perdón, sí, ya estoy, me escucho, ¿verdad? Ya me escucho. Es que me está fallando el internet aquí un poquito y se me pone aquí, en vez de oprimirlo. Bueno, ya nos queda un minuto. Nada más para hacer en esta parte, énfasis en esto, de que la reacción con los jóvenes, con los adolescentes, nosotros tenemos que tener eh, ahora sí que ojo clínico, como decían por ahí, ¿no? De entender las cosas, de comprenderlos, porque están bajo una manipulación. Lógicamente que esto impacta a las familias. Esto daña, como dijimos, económicamente, moralmente, espiritualmente. Y las adicciones, esto es una pequeña introducción de lo que se puede desarrollar de todo eso que viene. Más cosas todavía que se van a ir dando. ¿Por qué? Porque la industria nunca va a dejar de querer ganar y de producir, y el único medio consumidor es el ser humano. Entonces, el objetivo somos nosotros, y nosotros tenemos que discernir, como decía la tribu de Isaacar, discernir los tiempos para ayudar a esta generación que nos ha tocado, a nosotros que nos ha permitido Dios estar en esta generación. Hay que prepararnos bastante bien, desde los maestros de escuela dominical, desde los líderes de jóvenes, desde el pastorado, ancianos, maestros, o sea, todos estar en un discernimiento espiritual para saber qué es lo que está pasando y lo que está sucediendo, y llevar esa enseñanza con la ayuda de Dios, ¿no? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos lleve a llevar la verdad para quitar esas mentiras que se van metiendo ahora en estas nuevas generaciones y en estas familias que nos ha tocado estar aquí en México y en el mundo. Entonces,
qué bueno que Dios nos da la oportunidad de poder servir y de hacerlo con amor, hacerlo con gracia, pero sobre todo con una preparación consciente, con una preparación que transforme, con una preparación que con la ayuda de Dios nos ayude a quitar esas vendas mágicas, como dice por ahí, ¿verdad? La Biblia, que quite esas vendas que entorpecen el crecimiento espiritual de las personas. Bueno, yo aquí me voy a quedar, hermanos. ¿Por qué? Porque tengo que entregar, ya porque me tiene que Bueno, hacer un trabajo. Pero yo les doy las gracias a todos, la verdad, les doy las gracias por este tiempo, por este momento, por esta paciencia